reciente Valle Alberto Andino. Esto que veis ahí es unos bolis que han sacado ahora que son en 3D, que tú lo vas dibujando y va saliendo de tinta y va imprimiendo. Lo construyes en escala 3D. Los difíciles comienzos del siglo XX. La Primera Guerra Mundial. Esta es una de las fotos. Causas: el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Consecuencias: de 10 a 31 millones de muertos. Y luego, fue un conflicto bélico que duró desde el 1914 hasta el 1918. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, fue el conflicto armado entre el eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. Este segundo bloque fue reforzado en 1941 por Estados Unidos. Causa principal: la ambición de Hitler, Alemania, Mussolini, Italia e Hirohito, Japón, por el predominio económico y político del planeta. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945. Hitler. Los grandes avances de nuestra era. Con el tiempo, la riqueza económica de los países más desarrollados, sociales y políticamente, han permitido el creamiento de las clases medias que establecieron de los estados sociales. En estos estados se invirtieron en la sanidad y en la educación. Declaración de los Derechos Humanos. En 1948, con el fin de superar los duros comienzos del siglo, varios países firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. España a comienzos del siglo XX. El regeneracionismo no evitó la crisis de 1917, protagonizada por las duras huelgas y las muertes de los soldados, de los soldados españoles en las guerras de Marruecos. Impulsó el descontento de la población en la guerra del Primo de Rivera y dio un golpe de Estado en 1923 que instauró una dictadura. En 1930, ante las imposibilidades de controlar el Estado, el Primo de Rivera y el rey intentaron recuperar esas reformas democráticas y, sin embargo, la crisis y la dictadura hablan, por supuesto, de muchos grupos en contra del monarca. En las elecciones, los municipales de 1931, las repúblicas ganaron las elecciones en las principales ciudades de Alfonso XIII abdicó. Ese es Alfonso XIII, ese es primo. La Segunda República. Tras unas primeras elecciones, las nuevas Cortes aprobaron una constitución democrática y pusieron en marcha una profunda reforma en el país. La tensión política fue cada vez mayor y los partidos se radicalizaron. Además, las huelgas y el descontento del ejército y la corrupción se agravaron, poniendo el sistema democrático en peligro. Esta es la bandera de la Segunda República. Estos son los dos presidentes de la Segunda República. Vale. Guerra civil y la dictadura. Este es Franco, ¿vale? Aprovechando la sustitución en España, un grupo de militares sublevó contra la República que sucedió en 1936. Entre ellos estaba el general Franco durante 3 años, cuando duró la guerra civil, enfrentó a los españoles y dejó países arrasados y arruinados. La guerra tuvo un gran impacto internacional, pues en ella intervinieron soldados voluntarios de otros países europeos y representados por la lucha
entre la democracia y los fascismos. Luego, al final de los conflictos, Franco impuso una dictadura militar y muchos de los perdedores fueron perseguidos. Y encarcelados y ejecutados. La dictadura eliminó las leyes democráticas y las libertades. El cambio hacia la democracia. Tras la muerte del dictador, los políticos y ciudadanos se esforzaron por llegar a acuerdos y a pesar del dolor del pasado, lograron una democracia estable con vistas al futuro. Así se puso en marcha un proceso denominado la transición. En ese proceso Franco fue sustituido por el rey Juan Carlos I de Borbón, que nombró presidente a Adolfo Suárez. Durante su gobierno se aprobaron leyes que ponían fin a la dictadura. Este es el rey Juan Carlos y este es Adolfo Suárez. Vale. La Constitución de 1978. La culminación del progreso llegó a la aprobación de la Constitución de 1978. La soberanía nacional residente en el pueblo. España es una monarquía parlamentaria. Luego, los españoles tienen derechos y libertades. Y España es un estado de las autonómicas. El rey, la Constitución, el poder ejecutivo, que son los que ejecutan las leyes, los poderes legislativos, que son los que elaboran las propuestas y las leyes, y el poder judicial, que son los que vigilan para que cumplan las leyes. Un país estable y social. Desde la transición, España vive un periodo de estabilidad democrática marcado por la alternancia en el poder de los dos grandes partidos políticos. Durante estos años se ha consolidado el estado de bienestar. El gobierno recauda dinero a través del cobro de los impuestos. Ese dinero es dedicado a cubrir las necesidades básicas de toda la ciudadanía. Así se garantiza el cobro de las pensiones, la jubilación, la sanidad, la educación y otras ayudas. Desde la transición hasta hoy. 1975, Juan Carlos I, el rey. 1976, Adolfo Suárez fue nombrado presidente de gobierno por el rey. 1977, las elecciones democráticas por Adolfo Suárez, que se elegido presidente del gobierno por las urnas. 1978, aprobación de la Constitución actual. 1979, el nacimiento de las primeras comunidades autónomas. 1982, el primer gobierno del PSOE. Durante el gobierno de Felipe González se iniciaron reformas y desarrolladas del estado de bienestar. 1986, España accede a la Comunidad Económica Europea. 1992, se inaugura la primera línea del AVE para los expositores universales de Sevilla. Barcelona acoge los Juegos Olímpicos y se reforma la UE a partir de la CE. 1996, primer gobierno del PP. Durante los gobiernos José María Aznar continúa con el crecimiento económico de la modernización de los países. 2002, se propone la circulación del euro. 2004, la segunda etapa del gobierno del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero y las nuevas leyes que favorecieron a la igualdad de los derechos de los ciudadanos. 2008, el inicio de la crisis económica. Y 2011, según el gobierno del PP con Mariano Rajoy. Y 2014, Felipe VI, el nuevo rey. La sociedad del siglo XXI. Los jóvenes tienen más libertades en la sociedad y en el hogar. La educación, que cada vez se acerca más a las nuevas tecnologías, es ahora un derecho y obligación es un derecho y es obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Las mujeres tienen reconocida ahora la igualdad de derechos respecto a los hombres, aunque aún existen casos en los que no se respeta. Se ha dado un
envejecimiento de la población, es decir, cada vez nacen menos niños y las personas viven más años. La sociedad es más abierta e intercultural gracias a la llegada de inmigrantes y la apertura de Europa y al mundo. La migración del campo a la ciudad ha provocado el abandono de muchas zonas del país. La población en España hoy en día la formamos todos los que vivimos en el territorio. Datos sobre ellas que se obtienen en el censo y el padrón. Censo del registro de población que hace el Estado cada 10 años. Luego, el padrón es el registro municipal y el nacimiento. Y esas muertes que se hacen cada año. Esto es la ciudad y una del pueblo, pero que no la que somos de propiedad. El crecimiento natural. El crecimiento natural de la población es la diferencia de la naturaleza y la mortalidad. Natalidad. Hasta 1980 la natalidad en España era elevada. La incorporación de las mujeres al mercado laboral y el nuevo modelo familiar con menos hijos ha hecho caer la natalidad. Mortalidad. Las mejoras en las condiciones de vida ha permitido que la mortalidad descienda y que aumente la esperanza al nacer de vida. 18 hijos. El crecimiento real. Emigración es el abandono de lugares de origen establecerse en otro. Y la inmigración es la llegada de personas a un lugar y establecerse. El crecimiento real igual al crecimiento natural más el crecimiento migratorio. Hombres y mujeres. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una organización que agrupa a diversos países europeos a través de una serie de acuerdos de carácter político, social y económico. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial y su proceso de operación e integración ha durado décadas. Entre sus objetivos destacan garantizar la paz y la cooperación, mejorar las condiciones de vida y trabajo, facilitar el comercio y la circulación de personas, alcanzar la igualdad entre países, proteger el entorno y los espacios naturales. Para ello se ha establecido un gobierno y unas instituciones comunes. Aquí pues Comisión, el Consejo, el Parlamento, el Tribunal de la Justicia, el Tribunal de las Cuentas y el Defensor del Pueblo. La historia de la Unión Europea. En 1957 entraron Francia, Alemania, Eslovenia e Italia a la Unión Europea. En 1973 entraron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En 1981 entró Grecia. En 1986 entró España y Portugal. En 1995 entraron Austria, Suecia y Finlandia. En 2004 entraron Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y en 2007 entraron Rumanía y Bulgaria y en 2013 entró Croacia y luego países de la zona de las eras de... curiosidades. Ahora han sacado para que puedas comer si estás de pies al plato le añades la coca, luego otro para que se te enfríe la cabeza, para que te sea más fácil beber agua en el baño y unas estanterías. ¿Puedes dejarlo del agua? Es como en las fuentes te das y Sube sale. para arriba. Más. Este es una especie de tenedor que tiene para cortar la pizza y así pues solo tienes que utilizar esto en vez del tenedor y el cortapizzas. Esta es una tijera para saber por dónde vas cortando. Este cepillo, si tú aprietas por debajo sale la pasta
Y pues este es el iPhone 8 que es un Transparente. transparente. Este es un